Tú lo llenas todo, Señor. Tú eres nuestro Rey, nuestro camino, Señor. En esta mañana venimos a adorar tu santo nombre y a darte autoridad, Espíritu Santo. Toma el control de mi mente, de tu mente. Toma el control de tus pensamientos. Espíritu Santo, te lo entregamos. Son tuyos. Nuestros pensamientos son tuyos, Señor. Nuestras emociones son tuyas, Señor. Nuestras sensaciones son tuyas, Señor. En este momento, muévete. Muévete muy dentro de nosotros. Señor, háblanos en esta mañana. Preparamos nuestra tierra como fértil, Señor, para que tu Espíritu Santo sea sembrando una palabra de ánimo para nuestra vida. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Saludamos desde aquí, desde ICF Canaán, desde Santa Cruz, Bolivia, a las redes, nos conectamos. Y acá en la iglesia estamos todos muy contentos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Hermoso tiempo. Gracias por esa tremenda alabanza. Gracias, chicos. A las tías, todos los niñitos pueden pasar al culto de niños, los prejus, si están con esa dirección. Así que, ¿quiénes vienen por primera vez hoy día a la iglesia? Amén, gloria a Dios, démosle un aplauso, amén. Allá también, gloria a Dios. ¿Cómo decimos siempre acá? Bienvenido a la casa de Dios. Y decimos, vuelva siempre. Qué lindo ver rostros, familias, amigos de toda la vida, compartiendo la palabra de Dios. Realmente me siento muy dichoso y hoy día muy tocado por el Señor. La verdad que creo que son tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Claro, es para otra iglesia. Para esta está todo bien. No, son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Y creo que esta palabra del Señor viene a hablarnos a cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. Quiero empezar la palabra de Dios con un versículo que está en Habacuc, capítulo 3, versículo 17, que es una promesa a nuestro corazón, a nuestra vida, y agarrarla, hermano, agarrarla, porque dice la palabra de Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice. Yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en alturas me hace andar. Promesa del Señor, hermano. Promesa del Señor para nuestra vida. Y acá viene la enseñanza y predicación, porque realmente tiempos difíciles, tormentosos, seguramente muchas familias están pasando. Personalmente he notado una fuerte lucha en lo espiritual, ministerial, familiar, relacional, y te hace pensar, ¿no? Te hace pensar, porque uno puede llegar a decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tantas cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Y esta palabra es un poco para traer claridad de lo maravilloso que es Dios trabajando en nuestras vidas, de una manera increíble cómo lo hace. Pues alguien dijo por ahí que los tiempos difíciles no duran. Amén, uno puede decir, no, los tiempos difíciles no duran, pero la gente dura. Sí, eso es, me gustó esa frase. Ahora, nosotros podemos decir y hablar con Dios y pedirle, ¿por qué toda esta dificultad? ¿Por qué toda esta problemática con la que yo puedo venir y encarar mi vida, mi actuación,
mi relación, en lo laboral, sentimental, en lo que sea, amada iglesia. Y uno siempre lo primero que hace es pedirle cuentas al Señor. Y hay una anécdota que siempre me acuerdo porque dice algo como que un campesino un día le dijo a Dios, si yo pudiera manejar las cosas, pues irían bien. Y Dios le dijo, ok, a este agricultor. Y este agricultor agarró y dijo, bueno, ¿qué necesito yo para que tenga una buena producción? Tengo que tener lluvia en su tiempo, tengo que tener sol a su tiempo, regularmente. Entonces, así avanzó el tiempo de la siembra y fue creciendo el producto, pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, para su sorpresa, para su estupor que él tuvo en ese momento, es que resultó esa siembra esa cosecha un total fracaso. Y va donde Dios y le dice, pero ¿por qué? Si yo le he dado todo lo que necesitaba, mi campo, yo he dado el arado, yo he dado el sol, yo he hecho todo, he puesto la buena semilla, he hecho todo. Y Dios dice que le contesta, tú pediste lo que tú quisiste, mas no en verdad lo que convenía. Nunca pediste tormenta, y estas son necesarias para limpiar la siembra. Son necesarias para ahuyentar aves y animales que la consuman y purificarla de plagas que la destruyan. ¡Wow! Hasta la tormenta tiene un porqué. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos entender. Que no solamente van pasando cosas en tu vida o en mi vida o en la vida del vecino o en la vida de la otra persona porque la merezcan. No, Dios está trabajando. Y así es como lo hace. Un optimista no es aquel que no ve las dificultades. Una persona optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas ni se echa para atrás porque sabe que Jehová está con él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos afirmar que las dificultades son ventaja. Decirle al que está a tu lado, son ventaja. Las dificultades son ventaja. Porque te van a hacer crecer, te van a hacer mejor, te van a fortalecer, te va a afirmar ante el Señor. Lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe y confianza, porque pronto pasan y nos dejarán algo bueno en nuestra vida. ¿Quién está pasando proceso? Diga amén. Y el que está pasando proceso tiene que entender que el proceso tiene una enseñanza. No podés quedarte con tu yo. Por eso dice el Salmo 9:9. Bueno es Dios para fortaleza en el día de la angustia. ¡Wow! Promesa del Señor. Y conoce a los que en Él confían. ¡Tremendo! Tremendo versículo. Él conoce a los que Él confía. En Él confían. Él sabe. Los tiempos difíciles no duran. Pero las personas que tienen fe, esas sí duran. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Ahora, va a ser importante que sigan, porque en esto de pensar en una tormenta, porque el Señor eso ponía como tormenta, no cualquier lluviecita, no cualquier cosa. Miraba en la palabra de Dios y la he releído muchísimas veces, este proceso de... Wow, están llegando hermanos, hermanas, gloria a Dios. Este proceso del apóstol Pablo cuando enfrenta una tormenta. Y el apóstol Pablo hace una hermosa referencia a cómo encararlo. Es más, nuestro querido y amado Lucas, que es el que nos relata este libro, hace una descripción exacta de lo que nosotros podemos pasar. En primer lugar, vemos a un Pablo en el capítulo 27, es un capítulo extenso que yo recomiendo leerlo. Hoy vamos a repasarlo, pero recomiendo leerlo y entendiendo toda la vivencia de esa antigua iglesia creciente, primitiva, que se llamaba buscando Pablo extender
la palabra de Dios. Él dice que fue a Jerusalén, pero le dice una palabra en Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo: te animo, Pablo, así como has testificado en Jerusalén. Ok, ya fuiste y llevaste la palabra a Jerusalén, pero te animo, Pablo, así que como fuiste a Jerusalén, necesito o es necesario que vas a testificar a Roma. Wow, a Roma significaba su muerte. No iba a ir a testificar a cualquier lado. A Roma significaba su muerte. Y gracias a eso, hoy día el Evangelio está con nosotros. Porque Roma era la capital del mundo. Y de ahí se explayó la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios sabe a lo que lo estaba mandando. Y en Hechos 27 empieza a relatarnos esta hermosa película. ¿Quién ha visto esa película, La Tormenta Perfecta? ¿Ah? Hay una película, ¿no? La Tormenta Perfecta, una que entran muchos vientos y eran unos pescadores expertos, pero llegan a ese momento y no pueden superarla, porque era una tormenta tan fuerte, tan grave, que era imposible superarla. Y ahora vamos a ver un relato de una película, porque así yo lo veía, lo leía y releía este capítulo, como muchas veces lo he hecho, pero hoy de manera en especial pensando en lo que Dios puede hablarnos a nosotros, cómo enfrentamos esta tormenta. Y en el versículo 1 dice: cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos. Decirle al que está a tu lado: algunos presos. Quiero que vayan marcando. ¿Por qué? Voy a ir contándole. A un centurión llamado Julio, a quien pertenecía al batallón imperial. Lo estaba llevando a Pablo un centurión. Alguien importante estaba llevando a este preso. Dice que subimos a bordo de un barco con matrícula Dramitio, que era una comunidad muy grande de muchos barcos pesqueros que habían en la zona del Mediterráneo, muy importante en ese tiempo. Eran muy expertos navegantes, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, dice, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, es decir, el que lo cuidaba, es decir, el centurión, el romano que lo cuidaba, con mucha amabilidad, dice, permitió a Pablo que visitara a sus amigos, que lo atendieran. Los dejó que vengan sus amigos a atenderlo, porque él le había agarrado cariño a Pablo. Y fíjense que empieza el relato ahí. Pablo, ya en otra ciudad, como preso, ganándose a este centurión, teniendo una reputación de ser un hombre de Dios, de ser un hombre sensato, porque si uno lee en el capítulo 25 y 24 de este libro de Hechos, cómo Pablo va siendo y redarguyendo a los judíos, y cómo iba a ser crucificado, cómo iba a ser matado, cómo iba a ser degollado, no se sabía, pero lo querían liquidar, porque estaba avanzando con el evangelio y estaba ganando adeptos a la palabra. Con todas las cadenas que le podían tener, pero no podían contener el corazón de Pablo para ganar personas para Cristo. Y eso tenemos que nosotros como iglesia ver qué está impidiendo a cada uno de nosotros ganar personas para Cristo. Y acá empieza la confrontación de tu tormenta y mi tormenta. Dice la palabra del Señor que desde Sidón, donde se quedaron ese tiempo, zarparon y navegaron al abrigo de Chipre, es decir, iban bordeando la costa. Estamos hablando de un mar Mediterráneo, y si uno se imagina en el colegio los mapas. Entonces estaban bordeando, dice, a Chipre, porque los vientos no nos eran contrarios. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban siendo empujados hacia la dirección que querían. Pero iban luchando.
Iban siendo desfavorables. Dice que durante muchos días la navegación fue lenta. Repetítelo, decirle al de tu lado, fue lenta. A duras penas llegamos frente a Nido con el viento que nos era desfavorable. Decimos, desfavorable, lenta, desfavorable. Para seguir un rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona y seguimos con dificultad. 3 condiciones. Lenta, desfavorable y dificultad. ¿Cómo están tus tormentas? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás en este momento? ¿Tiene algo que ver contigo? Algo está lento. No cala el evangelio. Algo está desfavorable. Tenés dificultades. Y dice que seguimos a pesar de esas dificultades y llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Y se había perdido mucho tiempo. Iglesia, ¿cuántos creen que han perdido mucho tiempo? Puede decir amén. Amén. Y también dice que era peligrosa la navegación, pues ya había pasado la fiesta del ayuno, así que Pablo advirtió. Es decir, ya había pasado una estación. Después de la fiesta del ayuno venía una estación donde se levantaban vientos muy fuertes en el mar Mediterráneo, donde se desarrolla esta historia. Y el mar Mediterráneo tenía y tiene hasta ahora esa particularidad de ser muy calmo y pasar a una tormenta de un momento a otro. Se había perdido mucho tiempo, era peligroso y la navegación ya estaba pasando el ayuno, entonces podía haber dificultades. Pero a Pablo, el hombre de Dios, o Dios mismo hablando a cada uno de nuestras vidas, nos advierte y dice: señores, yo veo que nuestro viaje va a ser desastroso. Otra condición, que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco como para su carga y a nuestras propias vidas. El viaje de Pablo pues estaba lleno de peligro y el potencial de destrucción que estaba hablando él era demasiado. Fíjense cuántas condiciones. Fíjense que a veces enfrentamos el día a día sabiendo que está desfavorable, sabiendo que es lenta, sabiendo que está dificultosa la situación, sabiendo que vas a perder el tiempo, sabiendo que es peligrosa. Y como analogía, nosotros podemos poner todos estos términos marineros que él está usando para decir de lo que iba a pasar con esa tormenta, que la podemos poner en nuestra vida. ¿Cuánta situación es desfavorable? ¿Cuánta situación es lenta y queremos que sea de otra manera? Por eso todo indica a tomar decisiones. Fíjense que Pablo le dice: este viaje, el Señor le habla no va a ser bueno. Mejor desechémoslo. Hubiera sido otra historia. No lo que pasaron y lo que vamos a ver. Aquí tenemos que buscar una ayuda para todos los que navegamos en algún tipo de tormenta. Aquí tenemos que aprender a escuchar a nuestro ser espiritual. ¿Cómo está tu conexión con el Señor? O buscar personas que creas que te puedan dar un buen consejo espiritual para llegar a un buen puerto. Porque muchas veces tu situación es tengo que zarpar. Porque fíjense que dice el centurión, versículo 11. El centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. No, ¿qué le voy a hacer caso a este hombre si este es un preso? El preso es el último. ¿Qué le voy a hacer caso al Espíritu Santo? Si mi problema es grave. Yo tengo que solucionarlo de alguna manera. Tengo que salir a buscar, tengo que salir a prestar, tengo que salir a hacer. Y no le damos lugar al Señor. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasa eso? Como el puerto no era adecuado para invernar, y aquí quiero que vean esto, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. ¿Responden a qué?
Si ellos se quedaban en ese lugar, iban a pasar un mal invierno porque las condiciones no eran las que ellos querían. Y acá viene deseo de tu carne, vanagloria de tu vida. ¿Cuántas veces querés tu comodidad a lo que el Espíritu Santo puede hablarte, que te quiere llevar a hacer alguna cosa en tu vida? Transformar esa realidad que estás viviendo en algo maravilloso. Pero muchas veces cedemos y dejamos al hombre espiritual, no escuchamos al hombre espiritual, no vemos la palabra de Dios, no vemos el mensaje porque nos es más cómodo hacer lo que creemos que está bien. Pero no es para esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Dar lugar a los deseos de la carne y no escuchar la voz de Dios es un condicionante para entrar de lleno a una verdadera tormenta. En Hechos capítulo 13 en adelante, dice que cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron ancla y navegaron junto a la costa de Creta. Muchas veces en tu vida, al tomar decisiones, parece que está todo bien, ¿no? Ah, no, esto es de Dios. Voy a dejar de servir al Señor porque estos vientos me están llevando. Está bonito esto. Pero dice la palabra del Señor que poco después se nos vino encima un viento huracanado. Empezó la tormenta. Y este viento, llamado noreste o Euroclidón, que sigue ahora hundiendo barcos inmensos. No hace muchos años hundió un barco de más de 17 pisos, un Euroclidón. Es una condición meteorológica que se une en 3 o 4 tipos de viento y produce una tormenta que es la tormenta perfecta. Y eso fue lo que lo agarró a Pablo. El barco dice que quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Yo no sé qué problema está en tu vida, pero sé que muchas veces en mi vida esta situación se ha puesto. Quedar a la deriva. Y esto teníamos que pensar, dice la palabra, mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, buscaron refugio. A duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas y después de subirlo a bordo, amarraron con soga todo el casco para reforzarlo. Empezaron a tomar medidas. Temiendo, dice, que fueran a encallar en los bancos de arena, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Que se acomode. Lo importante era no hundirse. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Es decir, lo más importante para ellos en ese momento era la carga. Pero después de la tormenta empezaron a valorar las cosas. De ahí viene, iglesia. ¿Cuánto te hace valorar la tormenta que estás pasando a lo que estás perdiendo? ¿Cuánto te hace valorar lo que realmente quiere el Señor que valore? ¿Cuánto te hace mirar las cosas que realmente tienen sentido para tu vida? Pero a veces nosotros no queremos y queremos lo que nosotros creemos que es para nuestra vida. Y acá dice que empezaron a arrojar la carga por la borda. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos, las herramientas, lo que tenían. Yo no sé cuáles son tus herramientas. Tal vez tu habilidad, tal vez tu fuerza, tal vez negocios, tal vez. Pero lo que te quiere decir la palabra de Dios, que llega un momento que no importan. Lo que importa es tu vida espiritual, tu vida con Dios, tu vida con tu trabajo, con el Señor. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda la esperanza de salvarnos. Un marinero, una persona que está navegando en el mar, si no puede ver las estrellas y el sol,
no sabe dónde está. Está perdido. Está totalmente perdido. Entonces vamos a analizar con esta palabra algunos puntos que yo veo que es importante para nosotros. El engaño o autoengaño es muy usado por el enemigo para meterte en las tormentas. Y no dejar que esas tormentas que estás pasando sean llevadas por el Señor, sean analizadas por el Señor, sean revertidas por el Señor. ¿Por qué? Porque tienen un propósito para Dios. Los mares en calma engañan haciéndonos creer que no vendrá la tormenta. ¿Ah? Cuando comenzó a soplar el viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían y se fueron, dice. La vida puede hacerte creer eso. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente. En Job capítulo 14, versículo 1 dice: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. ¡Apa! Y uno dice: ¿por qué me pasa tanto a mí? No es solo a vos, hermano. Es a todos. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios dice. En Job capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo el hombre nace para ello, para sufrir. Tan cierto como que las chispas vuelan. Eso es la palabra de Dios. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Porque en el mundo, ¿qué cosa? ¿Tendréis? En el mundo tendréis, ayúdenme a predicar, tendréis aflicción. Pero dice: confiad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Dale un aplauso al Señor, porque Dios ha vencido al mundo. Y si Dios está conmigo, yo venzo al mundo, yo venzo a los problemas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender esto. Eclesiastés 5 dice: como salió del vientre de su madre desnudo, vuelve yéndose tal como vino. Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó al hombre trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, con mucho dolor y con mucha miseria. ¡Wow! Pero esto es terrible, pero esto es real. Esto es lo que pasa. Pero la palabra de ánimo con la que uno viene: confiad, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que en el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos problemas, que las tormentas que estás pasando tal vez no vayan a ser cortas, tal vez vayan a ser largas, pero sabé que con Dios vas a poder vencerlas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ahora, otro punto son los desastres que caen. ¿No? Porque vimos que entra una tormenta perfecta, un Euroclidón, norte, sur, mezclado, estaba todo deshecho el barco, y así muchas veces nuestra vida en el día a día está, no sabemos para dónde ir. Estamos sin rumbo, perdidos, sin dirección. Hoy día quiero, mañana no. Muchos caen en desánimo, en desesperación, desastres en la vida. La tormenta debe hacernos hacer, ¿saben qué? Un inventario de nosotros mismos. Porque en la tormenta, ¿qué hicieron en el barco? Quisieron primero echar a los presos, pero el centurión lo amaba a Pablo y dice: no, después van a ver. Luego, ¿qué echaron? Lo que segundo que no tenía valor, las cosas, las herramientas, las cosas materiales, las cosas que no importan. Tenemos que hacer un inventario de nuestra vida y empezar a valorar las relaciones, hermano. ¿Cómo está tu relación con tu hijo, con tu esposa, con tu vecino, con tu hermano, con tu amigo? ¿Cómo están los ministerios? ¿Cómo estás relacionado? ¿Tenés algún problema con alguien? Pues perdonalo. Porque el Señor no nos llama a división. No nos llama a ver quién tiene la razón. Nos llama a que haya comunión. ¿Cuántos dicen amén? La tormenta debe hacernos desechar lo que no necesitamos. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, porque los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Amén. O sea, todo nos viene a bien los que amamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Y es importante manejarlo. Ahora, 2 Corintios 4:17 dice, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen. Tu cosecha es gloria eterna que vale mucho más que el sufrimiento. Recibilo de parte del Señor en el nombre de Jesús. Nosotros estamos buscando la gloria eterna. Y estas cosas pasajeras van a pasar. Y si no pasan, la vamos a soportar. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Él. También produce desesperación cuando estamos en estos momentos difíciles. Y esta desesperación, como dice en el versículo 20, pues se produce cuando no podían ver las estrellas, no podían ver la luz, no podían ver nada. Ahí se produce. Cuando hay oscuridad, muchas veces queremos recostarnos y no levantarnos ya al otro día. Ya no puedo más, tirar la toalla. Las estrellas, pues, y el sol para estos navegantes, como dije hace un momento, eran todo para orientarse, para saber la ubicación. Y eso puede ser desesperante, y es desesperante, no saber qué va a pasar mañana. Pero los que creen en el Señor, dice que sus misericordias se renuevan cada día. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor se va a renovar en tu vida. El Señor te va a dar lo que estás necesitando. El Señor te va a dar. ¿Por qué? Porque es una promesa de Él. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo de Él. Los tiempos de tormenta son de peligro. Fíjense que en el versículo del 27 al 29 de este mismo capítulo de Hechos, del 29 en adelante, dice, ya habíamos pasado 14 noches a la deriva en el mar Adriático. Estábamos hablando de que estaba llegando el invierno, ¿correcto? Estábamos hablando de que ellos estaban buscando dónde pasar el invierno. O sea, llevaban 14 noches, 14 días sin ver el sol ni las estrellas, metidos en una tormenta, atados ahí, botando todo lo que tenían. Dice que cuando a eso de la medianoche, los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Y echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros. O sea, ya estaba pandita la cosa. Vamos a ir a chocar contra la muralla. Y encontraron luego otra de 27 metros de profundidad. Temiendo que fueran a estrellarse contra la roca, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Anclas. Y eso quiero que te quede en la mente, anclas. ¿Cuáles son tus anclas, amada iglesia, cuando estás en la tormenta? ¿Cuáles son tus 4 anclas, como dice aquí la palabra? ¿Qué vas a hacer para que el barco quede quieto ante la tormenta y no te siga llevando a la destrucción? ¿Qué tipo de herramienta vas a usar cuando tengas un problema matrimonial, cuando tengas un problema familiar, cuando tengas un problema laboral, cuando tengas un problema ministerial? ¿Qué tipo de anclas vas a usar para parar ese barco que va a chocar contra la muralla? Y acá vamos a hablar de esas 4 anclas. Y estas 4 anclas tienen que ver, y yo anoté, para mi vida. Y tú tienes que buscar como promesa de Dios qué tipo de anclas usaría. Puedes pensar en cualquier tormenta que estás viviendo, que estás pasando. ¿Cómo podés salir de ella? Anoté que para mí la presencia de Dios es fundamental en todo momento. Y cuando hablo de la presencia de Dios, tiene que ser una presencia real, una presencia eficiente, una presencia buscando permanentemente a través de la palabra, la oración, cambiar, ser transformado, adaptarte, poder superar. Eso es fundamental, entender que la presencia de Dios tiene que estar totalmente firme en tu vida. También tiene que estar las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son verdaderas. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas de Dios. Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido.
¿Quiénes están plenamente convencidos de que Dios va a cumplir su propósito en su vida? Aleluya, aleluya. Hay que trabajar por ello. Salmo 35 dice, porque solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad dura toda una vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrán gritos de alegría. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, porque esa es palabra para tu vida. Si ahora, esta noche, hay llanto, si hay dificultad, mañana pues va a haber alegría. Y eso es creer en el Señor, que las misericordias se renuevan todo el tiempo. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor las librará de todas ellas. Ahora sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, ¿no? Eso lo vimos en Romanos 8:18 hace un momento. Por eso es importante entender como promesa de Dios estas cosas. Presencia de Dios, un ancla. Promesa de Dios, otra ancla. La providencia de Dios. Entender que en la providencia de Dios, que Dios te va a dar lo que necesitas. Dios te va a dar lo que necesitas. Dios está llevando a cabo su plan en la vida de Pablo en este relato. Pero ahora tenés que preguntarte, ¿está dando el propósito de lo que quiere para tu vida? ¿Este plan de Dios? ¿Esta tormenta a la que estás llevando? ¿Que nos está llevando? ¿O que estamos pasando? ¿O que están pasando? ¿Estamos yendo hacia el propósito de confiar en Dios? Salmo 57:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Pues en ti me refugio, a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. ¡Wow! Estoy confiando en esa ala del Señor. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Yo sé lo que les quiero dar. Y estos planes son de bienestar, no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la providencia de Dios. Esa es la providencia de Dios. Y tiene que ser un ancla, confiar plenamente que Él te va a dar todas las herramientas. Él va a ser el que va a poder. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como unidos, tenemos que estar confiando que Él no es hombre para mentir. El otro punto que yo anoté que es, hay que aceptar la tormenta. Ese tiene que ser un ancla. Si no aceptás que hay una tormenta, si no aceptás que hay un problema, si no aceptás que hay un trabajo de Dios en tu vida, no vas a poder salir. Estos marineros escucharon a Pablo. ¿Y saben qué le dice Pablo cuando estaba ahí? ¿Por qué escucharon a Pablo? Porque cuando llega un momento en que el centurión quiere salvarle la vida a Pablo y le impide llevar el plan de las otras personas de echar primero a los presos. Luego, les dice, yo estuve con el Señor anoche. Y esto es importante. Cuando dice yo estuve con el Señor anoche, quiere decir que estuvo en comunión con Dios. Y el Señor tiene que darte esa paz de aceptar la tormenta que estás enfrentando. Porque el Señor está trabajando. Y dice 1 Pedro 5:6, humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 4:10 dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque el Señor te va a afirmar, te va a prosperar y te va a establecer en su reino, en lo que Él quiere hacerte. Para eso son estas pruebas. Si tu mar está agitado hoy día, yo te animo a que eches anclas, hermano. Yo te animo a que eches anclas.
Yo quisiera, si nuestro hermano Uziel me acompaña, porque acá hay algo importante que nosotros tenemos que ir mirando, amada iglesia. En esa tormenta grave, gravísima, dificultosa que estás pasando, en esa tormenta en la cual no estás viendo el sol ni las estrellas, en esa tormenta en la cual estás pasando como que estás perdido, no tenés una dirección. El viento te está llevando donde quiere y tenés miedo de que vas a estrellarte contra la muralla. En ese momento el Señor te dice, ¿cuáles son tus anclas? ¿Cuánta es la presencia de Dios en tu vida? Porque dice la palabra de Dios que el centurión no dejó que lo echen a Pablo. Porque ¿saben qué? Pablo era un preso. ¿Se acuerdan al comienzo cuando le dije digan preso? El preso en un barco era el peor que había. El preso en un barco no tenía ningún valor. Una herramienta vale más que un preso. Porque vienen los presos, los pasajeros, la carga, las herramientas, en ese orden. Y muchas veces en la vida estamos presos. Y el enemigo te dice, no vales nada. El enemigo te dice, a vos te pueden desechar cualquier momento. El enemigo te dice, no tenés importancia en tu matrimonio, no tenés importancia como padre, no tenés importancia como hijo, no tenés importancia en tu iglesia, nadie te quiere, estás sirviendo en un lugar donde tengo problemas con otra hermana y yo no puedo seguir, nadie te quiere. Y ese es el preso, y eso es lo que el príncipe del mundo quiere agarrar y echar fuera del barco. Quiere echarte, pero dice que este centurión dio la orden que los que puedan nadar vayan primero. Los que tengan una capacidad para poder estar a flote. Yo me imagino al apóstol Pablo, viejito, años en cadena, ya no podía seguir más, seguramente no podía nadar. Pero el centurión dice, los que puedan nadar vayan. Pero después viene algo que me parece muy del Señor. Y los demás salieran valiéndose de tabla o restos del barco, de manera que todos llegamos salvo a tierra. Aceptando unos versículos antes, cuando Pablo, en lo más profundo de la tormenta, se levanta y dice, yo estuve con el Señor anoche. Y les digo que nadie de este barco va a perecer. Nadie de esta iglesia va a caer. Nadie de esta iglesia va a dejar de luchar. Nadie de esta iglesia va a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Y dice que todos llegaron sanos y salvos a tierra, valiéndose de tablas o restos de barco. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vamos a cruzar al otro lado del mar? Si eres capaz, ¿vas a poder nadar? ¿O cuál va a ser tu tabla? Si tu tabla son tus capacidades, si tu tabla es tu experiencia, o tu tabla es la cruz de Cristo. Si es ese madero en el cual fue crucificado el Señor, y agarrado de Él, vamos a llegar a la tierra prometida. Entonces tenemos que pensar, creo que hoy Dios está llamando a la humanidad a morir a sus pecados. Dios está llamando a cada uno de nosotros que muramos al viejo hombre, que ya no prosigamos en nuestros deleites, en nuestros deseos, que vamos a la palabra de Dios, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo y caminando hacia las obras buenas que Él ya proclamó, que ya creó, que ya cada uno las tiene Dios puesta delante.
Y que a veces por nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, no llegamos a agarrarlo, no llegamos a asirnos. Y esto es lo que la palabra de Dios te dice en esta tormenta que estamos pasando. No hay nada que valga la pena si no tiene un sacrificio enorme. Si te está costando, hermano, gloria a Dios. Decirle gloria a Dios si te está costando. Porque el Señor quiere hacer grandes cosas. Dios te llama a que entendás que Él es un paraguas en la tormenta. Que Él está como cuando le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Después de estar haciendo milagros y todo estaba en paz y en calma. Y le dice, crucemos. Los discípulos agarran una barcaza y van. Y Él va atrás y duerme. Y dice la palabra del Señor que dejaron multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz. Olas violentas entraban a la barca, la cual empezó a llenarse de agua y Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Y los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Estás despertando a Jesús en tu problema? ¿Estás diciéndole, Señor, en este día, ante estos problemas que tengo, despertate, ayúdame? Me hace acuerdo, yo soy muy descuidado y a veces me bajo del vehículo y no lo pego. Y mi esposa me hace recuerdo, has dejado el vehículo abierto. Y yo le digo, tengo unos ángeles trabajando ahí. Le digo, vamos flojo, a trabajar. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo, silencio. Y hubo paz. Silencio. Y hubo bonanza. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, hermano. Yo quiero invitar a la alabanza, porque yo quiero que entendamos, amada iglesia, al ponernos de pie, cómo vamos a vencer las tormentas. Entendiendo que hay dos tipos de miedo o temor. El temor de Dios que reconoce su poder, que sea tu ancla. El temor de Dios que sea tu madero para cruzar en esta tormenta. Ese temor que lo reconoce, que a pesar de nuestra circunstancia, Él estará presente. Él está con su mano poderosa guiándote tu vida. Ahora, hay un temor malo que te paraliza. Hay un temor malo que no te deja avanzar. Hay un temor malo que te habla y te dice, no vas a poder. Hay un temor malo que te dice, eso hermano o esa hermana no tiene razón y te llena el corazón de odio. Te llena de amargura, te llena de yo no puedo. Te llena de rencores. Ese es el temor que el diablo quiere poner en tu vida, ese miedo. Por eso esta palabra, quiero decirte que aunque no escuches, aunque no sintas su presencia, si tienes este temor de Dios bueno, sano, sabe que el Señor va a obedecer o va a hacer obedecer la naturaleza de la tormenta. Va a decir, haya paz y va a haber paz. En cualquier momento el Señor se despierta y va a traer paz a tu vida. Y esos deseos que tienes en tu corazón durante todo este año 2024 tienen que renovarse porque el año cambió. Está bien, cambió un número, ya no es 23, es 24, pero tu corazón cambió. ¿Qué vas a hacer para transformar tu corazón? Para creer que en la dificultad hay un poder salir. En la dificultad tenemos anclas para poner en nuestra vida. La presencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la promesa del Señor.
la misericordia, esa dádiva perfecta con la que Él quiere agarrarte, quiere salvar los matrimonios, quiere salvar las vidas, quiere unirnos como familia, quiere hacernos nueva presencia, nueva criatura ante Él. Dice la Biblia que guardará en perfecta paz a aquellos corazones que estén dedicados a Él. ¿Estás sintiendo paz, hermano? Si tu respuesta es no, Dios te dice, dedícate más a mí. Si tu respuesta es no puedo concentrarme en ti, Él dice, busca más las promesas del Señor. Por eso, en este momento, iglesia, en su presencia y adorar. Yo no sé cuál es tu tormenta, pero creo que es un momento exacto para decirle, quiero acercarme. Mientras nos ministra esta alabanza, anda pensando 4 anclas que vas a poner para tus 4 tormentas en este año. Pregúntate, amado hermano, ¿tienes temor? ¿Sientes que Dios no te está respaldando pese que te ha llamado a hacer algo que va mucho más allá de tu capacidad y tu habilidad? Él te ha llamado para grandes cosas. Él te ha llamado en este 2024 para que sirvas en su obra, para que hagas transformación de personas, para que ganes almas para Jesús, para que restaures tu familia, para que los hijos se vuelvan a los padres y los padres a los hijos. Este es el tiempo del Señor en el cual Dios quiere que sembres, que pongas tu ancla ante la tormenta. Este es el tiempo del Señor para que tu confianza se renueve día a día. Ten un poco de fe. Así como Dios te ha llamado, Él te guiará, Él te va a llevar, Él no te dejará chocar. Él es tu ancla. Él no es indiferente a todo lo que te está pasando. Pon tus ojos en Él y verás que Dios es más grande del problema, de la tormenta que crees que estás pasando. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento maravilloso que tú nos regalas. Te damos gracias por tu palabra que has sembrado en nuestro corazón, Dios. Te damos gracias porque sabemos que sin tu presencia es imposible avanzar, sin tus promesas, sin tu guía, sin tu protección, y entendiendo que tú estás con nosotros como una muralla protectora, como nuestra cobertura. No habrá voces que nos digan que no podemos atravesar la tormenta. Te damos gracias, Señor, porque permites que tu iglesia te escuche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y desde ICF Canaán nos despedimos a las redes. Y desde acá nosotros decimos, Dios está con nosotros. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.